Mis amados, y vamos a orar. Luego leemos el texto bíblico, pero quiero que oremos. Hoy es el último servicio de este año y estamos contentos de que termine un año, comienza otro, con nuevos desafíos, pero Dios sigue siendo el mismo y eso nos llena de esperanza. Por eso me pareció conveniente compartir una palabra en línea con lo que ustedes ven ahí en la pantalla, confiando en Dios aunque la vida sea incierta, porque hay veces donde nosotros ya sea nos estamos enfrentando o quizás miramos al nuevo año y decimos, qué incierto, y ciertamente nos enfrentamos a desafíos y a incertidumbres, pero hace sentido, y el Dios de la Biblia, el Dios que servimos, es un Dios digno de nuestra confianza. Amén. Y de eso vamos a hablar hoy. Padre bueno, te bendecimos y te exaltamos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Oramos pidiendo que tú sensibilices nuestros corazones a la palabra que hoy vamos a compartir y que cada hermano, cada visita, cada persona que se ha acercado en esta tarde pueda ser edificada. Aún, Padre, si nos deseas edificar confrontando algún área de nuestra vida de la cual necesitamos arrepentirnos, hazlo, Padre. Sabemos que toda confrontación amorosa que viene de tu parte viene con el propósito de permitirnos poder disfrutar de tu santidad y de tu presencia de manera más cercana. Así que te pedimos, Dios, que lo hagas, obra en nosotros. Padre, toda barrera, todo impedimento natural de incredulidad, oramos para que se quebrante en esta hora y que el enemigo no pueda robar la semilla que en esta hora va a ser esparcida y que va a ser presentada, que pueda llegar a terreno fértil para tu gloria y dar el fruto que tú desees que dé en nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Tome su asiento, confiando en Dios aunque la vida sea incierta. Yo me puse a analizar, antes de quizás entrar en el texto bíblico que voy a utilizar como base, me puse a pensar e investigar un poquito. Qué bendición, paréntesis, qué bendición la que tenemos nosotros hoy día, que tenemos acceso a través del internet a tanta información, buena y mala, pero si usted sabe utilizarla, qué bendición a todo lo que tenemos acceso. Y es que, mis amados, de forma natural toda persona pone su confianza en algo. Toda persona pone su confianza en algo, inclusive si usted analiza a profundidad desde muy pequeño se hace evidente ese hecho. Desde muy pequeño el ser humano nace con la necesidad de poner su confianza en alguien, inclusive para poder sobrevivir. Si no confiamos en alguien que cuide de nosotros, no vamos a poder sobrevivir. Y esto obviamente, hablando de forma general, se dice que la necesidad humana de confiar surge de una combinación de 3 factores. Esto es a nivel general. Hay factores biológicos, hay factores psicológicos y hay factores sociales que hacen que una persona tenga la necesidad de confiar. Y esto no es algo aprendido únicamente, sino que está profundamente ligado a nosotros y a la posibilidad de que podamos sobrevivir y de que podamos también cohabitar. Si pensamos un poquito a profundidad, biológicamente, desde los principios del ser humano, confiar en otros fue clave para sobrevivir. De hecho, el ser humano aislado no tiene posibilidades de sobrevivir. Se muere. Si usted, un bebé lo aísla, lo pone, lo deja en una esquina y no lo atiende, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Socialmente hablando también, tenemos la necesidad de confiar. El ser humano necesita confiar porque las sociedades solo funcionan a base de la confianza. Sin confianza no hay acuerdos, no hay leyes, no se puede intercambiar comercialmente. Tiene que haber confianza para que la sociedad funcione y aún hasta psicológicamente. Se dice que desde la infancia la confianza se forma a través del apego. ¿Cómo? Cuando ese niño llora, quien va a atenderle, con esa persona que va y le atiende, ese niño va a empezar a crear ¿qué? Un apego, va a desarrollar confianza porque está recibiendo cuidado. Y todo esto es así porque fuimos creados con la necesidad de nosotros confiar en algo o en alguien para nosotros poder sobrevivir. Sin embargo, mis hermanos, cuando de nuestra relación con Dios se trata en estas instancias espiritualmente hablando, por supuesto que es necesario que confiemos, pero no para sobrevivir, sino vamos a la Biblia, nos damos cuenta que el ser humano necesita confiar en Dios para poder vivir,
Y cuando hablo de vivir me refiero a mantener una relación viva con Dios. Si tú no aprendes a confiar en Dios, tú no vas a desarrollar una relación viva, vibrante, una relación que tenga sentido con Dios. Y cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que estar claros y ser honestos con nosotros mismos. Y es que nuestra tendencia natural pecaminosa nos lleva a desconfiar. Somos dados a desconfiar de forma directa ante todo. Y hay una frase que está ahí en varios versos de la Biblia que encontramos. Principalmente hay una frase que se repite algunas 4 ocasiones, quizás se repite una más, pero se me pudo haber escapado. En Habacuc, por ejemplo, vemos aquí que el profeta menciona, en Pablo, en Romanos, luego en Gálatas, también el autor de Hebreos dice en Habacuc, les leo: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y vamos a Romanos 1:17 y nos encontramos con la misma cita. La utiliza en este caso Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces estamos viendo una relación directa aquí entre la fe y el vivir, la fe y la vida. Luego en Gálatas también lo tenemos ahí, 3, verso 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y como si fuera poco, el autor de Hebreos también utiliza esta frase, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir, mis queridos hermanos, que la confianza en Dios, paréntesis, la confianza en Dios es una expresión viva de nuestra fe en Jesucristo, ¿ok? Cuando hablamos de fe y confianza, no son la misma cosa, están directamente relacionadas. Confiar es una expresión de mi fe en el Señor. Es esencial, lo vemos ahí en esos pasajes. Mas el justo por la fe vivirá. Si tú no aprendes en tu vida cristiana, en tu relación con el Señor, a confiar en Dios, a confiar en Él, definitivamente tú no vas a poder desarrollarte de la manera en la que Dios quiere que tú te desarrolles. Porque fuimos creados con la necesidad de ser cuidados por Dios, de ser dirigidos por Dios, de ser alimentados por Dios, de ser amados por Dios. Y si nosotros no entendemos esta realidad, va a haber una barrera que de alguna manera impedirá que nosotros podamos adentrarnos a este tipo de experiencia con Dios. Es esencial para nosotros que nosotros podamos, para poder operar de manera óptima, adecuada, sana y correcta como personas, como discípulos del Señor, aprendamos a confiar en Dios. Las personas más fructíferas espiritualmente hablando, ¿quiénes son? ¿Los que más Biblia saben? No necesariamente, sino los que más confían en el Señor, los que más vienen a la iglesia. Bueno, eso ayuda, pero no son los que más confían en el Señor. ¿Quiénes son aquellos cristianos emocionalmente más maduros y más capaces de enfrentarse a las vicisitudes de la vida? Aquellos que confían en Dios. ¿Quiénes son aquellos que son capaces de poder vencer miedos? Aquellos que confían en Dios. El salmista decía, yo no temo, pero porque en ti confío. Porque la confianza en Dios es esa gracia que Él nos da para que nosotros podamos vencer sobre muchas cosas en la vida. Por lo cual quiere decir que para poder confiar en Dios, ¿qué necesitamos? Fe. Necesitamos fe. Pero, ¿qué tipo de fe es la que necesitamos? Necesitamos la fe bíblica. Y la fe bíblica, hermanos, no se da en el vacío. La fe bíblica no se da sin una base, sin un fundamento claro. La fe bíblica, mis queridos hermanos, es creer que Dios es quien dice ser. Eso es fe. Es creer que Dios es quien Él ha revelado que es. Es creer que Él cumplirá lo que ha prometido. Usted puede buscar Hebreos 11:1 y nos define la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alineado directamente a la persona de Dios y a lo que Él ha dicho que va a hacer. Quiere decir entonces que si eso es fe, confiar sería descansar en esa realidad. Yo tengo fe cuando yo creo que Dios es quien Él ha revelado ser y creo en sus promesas.
pero confío cuando descanso. Y en base a ese descanso yo me muevo en la vida, decido y me muevo perseverando en esa convicción y descansando en el hecho de que las circunstancias que me rodean no definen a Dios. Las circunstancias que me rodean no definen el carácter de Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Y yo puedo descansar en Él porque Él es inmutable. Yo puedo descansar en Él porque Él es todopoderoso. Yo puedo descansar en Él porque Él es soberano. Absolutamente soberano. No hay otro que gobierne sobre Él. Y todo lo que ocurre en mi vida, Él o lo provoca o lo permite con un propósito. Él es perfectamente amoroso. Lo que quiere decir que nadie me ama más que de lo que me ama Dios. Así que lo que Él permite en mi vida, aun cuando sea difícil, cumple un propósito eterno. Y también Él es infinitamente sabio. Lo que significa entonces que Él, con su sabiduría, obra para su gloria y para mí bien. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria y para el bien de sus hijos. ¿Se puede confiar en un Dios así? Dígame usted si se puede o no. Yo puedo confiar en un Dios que no es controlado por fuerzas externas. Yo puedo confiar en un Dios que me ama no en base a lo que yo pueda hacer, que me ama no en base a lo buen cristiano que yo sea. Dicen por ahí que tú no podrás hacer algo que provoque que Dios te ame más o te ame menos. Y hay gente que puede decir, bueno, pues si eso es así, entonces viviré como me dé la gana, porque eso no cambia el hecho de cómo Dios me va a amar. Pero sabes que bien la Escritura nos enseña que cuando nosotros tenemos esa mentalidad, Romanos 6, estamos demostrando que no comprendemos el amor de Dios, que no comprendemos el alcance de su gracia. Porque el alcance de su gracia, cuando lo entendemos desde esa perspectiva, nos debe motivar ¿a qué? Nos debe motivar a la gratitud, nos debe motivar a la entrega, a la devoción radical al Señor. Entendiendo esta realidad, hermanos, significa entonces que podemos confiar en Dios, porque Él es soberano, Él es amoroso y Él es sabio. La base, el fundamento de nuestra confianza en Dios se afirma sobre la realidad de un Dios soberanamente soberano, perfectamente amoroso e infinitamente sabio. Y hay muchas referencias en la Biblia, vamos al próximo, que nos recuerdan esto. Y el tiempo no nos daría. Y aunque este no es el pasaje sobre el cual basaré el sermón de hoy, pero quise usarlo como referencia para llevarnos entonces al próximo. En Isaías 43, del 1 al 3, hay un pasaje interesante donde el profeta Isaías, de parte de Dios, le trae esta palabra al pueblo. A un pueblo que obviamente estaba en rebeldía contra Dios. Un pueblo que Dios, a través del profeta, le anunció que enfrentaría juicio. Pero también le anunció que vendría una esperanza eterna a través del Mesías. Y le declaró lo siguiente, les leo, capítulo 43 del 1 al 3 dice, mas ahora, así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Esas palabras que deben provocar en nosotros, deben provocar tranquilidad y seguridad de saber que Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de aquellos que están unidos en una relación con el Dios del cielo a través de Jesucristo. Esto, lamentablemente, muchos no lo entienden. Esto, lamentablemente, el pueblo de Judá no lo entendió. No creyó en ese Dios que había prometido cuidarles, que había prometido afirmarles en relación a muchas promesas. Dudó. Porque ¿saben qué, mis queridos hermanos? Aunque muchas veces nosotros creemos en un Dios que es absolutamente soberano, perfectamente amoroso e infinitamente sabio, muchas veces cuando llegan esos momentos de duda a nuestra vida, ¿cuántos le llegan esos momentos en alguna ocasión? A todos nos llegan. Si no tenemos una relación cercana con Cristo, mis amados, será muy difícil, muy fácil que nosotros desviemos nuestra atención
y empecemos a desconfiar de Dios y a confiar en otras cosas. Y eso precisamente fue lo que ocurrió a la nación de Judá en el tiempo de Jeremías. Abandonaron el conocimiento de Dios y empezaron a poner su confianza en otras cosas. Porque todo empieza dudando. De la duda pongo mi confianza, abandono mi confianza en Dios. Y no significa que me quedo en el vacío. Si tu confianza no está puesta en Dios, automáticamente la estarás poniendo en otra cosa. Vamos al texto de Jeremías, por favor. Ve conmigo, Jeremías 17. Y vamos a leer algunos versos aquí, en este pasaje, que nos ayuden a entender todo este proceso de lo que les estoy hablando. Porque se puede confiar en Dios, aún en momentos de incertidumbre. Sin embargo, necesitas tener cuidado. Necesitas tener cuidado porque naturalmente el momento de la duda va a llegar. El momento de la neblina va a llegar a tu vida. El momento donde tú dices, lo que estoy viendo no me parece favorable. Dios, tú no estás cumpliendo lo que has prometido. Y es en esos momentos donde nosotros tenemos que despertar y entender que necesitamos ir a Dios. Porque aunque no veamos, Él sigue siendo lo que ha revelado que es. Vamos a leer en Jeremías, dice así. Es un texto muy interesante. Voy a leer desde el 1 al 14 de la Nueva Biblia de las Américas. Si tienes Biblia electrónica puedes buscarla. Dice así, pero me puedes seguir en tu versión si tienes otra, tranquilo. Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante. Está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Verso 2. Como ellos se acuerdan de sus hijos, así se acuerdan de sus altares y de sus aceras. Junto a los árboles frondosos en las colinas, altas colinas, oh montaña mía en el campo, entregaré al saqueo tus riquezas y todos tus tesoros, a causa del pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y por tu causa harás que se pierda la heredad que yo te di. Te haré servir a tus enemigos. Verso 4. En un país que no conoces, porque has prendido un fuego en mi ira, que arderá para siempre. Así dice el Señor. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fuerza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales y en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Verso 7. Mas bendito o bienaventurado, dice la Reina Valera, el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Mas engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días lo abandonará, y al final será un insensato. Trono de gloria enaltecido desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Un texto muy interesante y un tanto, ¿verdad?, escrito de forma poética. Nos revela algo bien interesante. Cuando miramos esta porción de la Escritura, nos presenta, como ya ustedes han visto, lo que sería una idea de lo que es el hombre que confía y el hombre que no confía en Dios. El hombre que ha puesto su confianza en Dios versus el hombre que ha puesto su confianza en otras cosas. Pero en esencia, ¿con qué nos encontramos en este pasaje? No te me pierdas. Lo tenemos ahí para que me puedas seguir.
En primer lugar, nos encontramos con la descripción de un pueblo cuya condición espiritual se había degradado a niveles sorprendentes. El verso 1 nos dice que el pecado de Judá, el pecado del pueblo que estaba identificado con Dios, el pueblo a quien Dios le había hecho las promesas más maravillosas. Dice aquí la escritura, y el profeta lo describe, el pecado estaba escrito con cincel de hierro en sus corazones. Significa que estaba profundamente arraigado en su corazón. Luego más adelante dice, con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón su pecado. Significa que la condición de este pueblo llegó a degradarse de tal forma en rebeldía contra Dios, su desconfianza en el Dios fiel que mostró de diversas maneras su amor hacia ellos. Llegó a tal punto que en el corazón de ellos hubo una apostasía literalmente, un rechazo a todo lo que Dios es y les había prometido. Cuando en la Escritura, escúchame bien, cuando en la Escritura, en el lenguaje bíblico, se habla de algo que se escribe en las tablas de tu corazón, recuerde usted posiblemente Deuteronomio, cuando habla de que esto que yo te he declarado lo vas a enseñar a tus hijos y lo vas a escribir en las tablas de tu corazón para que no se te olvide. Eso implicaba, o era como una metáfora que hacía alusión a la idea de plasmar de forma permanente y profunda, interiorizada, una verdad en la vida del pueblo. Eso quiere decir entonces que la rebeldía, la desconfianza de este pueblo, porque le había dado la espalda a Dios, era tan grande que su pecado había quedado como sellado en las tablas de su corazón, grabado, dice aquí más adelante en el verso 1, grabado también en los cuernos de sus altares. En otras palabras, su rebeldía, su pecado, su corrupción religiosa había llegado hasta su culto, hasta sus altares, hasta a la forma en la que ellos pretendían adorar a Dios, continuar con los cultos quizás acostumbrados, pero con su corazón lejos de Dios. Esa era la realidad de este pueblo. ¿Con qué otra cosa nos encontramos en este pasaje? Nos encontramos en segundo lugar con un pueblo que abandonó su confianza en Dios y comenzó a ponerla en otras cosas, porque si no confías en Dios, confiarás en otras cosas. ¿En qué empezó a confiar este pueblo? Este pueblo empezó a confiar en ellos mismos, en su fortaleza humana, en su poder, en sus recursos, en sus ídolos. Y también terminaron adorando las naciones de los pueblos que Dios les había llamado a que conquistaran. Si usted ve el pasaje en el verso 2, nos habla de algo bien impactante y nos habla de el culto, de los altares dedicados a Aserás. Y Aserás, no sé cómo se pronuncia, eran deidades femeninas cananeas. Aserás era la diosa de la fertilidad. Y el culto a esta diosa, a este ídolo, estaba asociado a la fertilidad de la tierra, a la fecundidad humana, a la prosperidad agrícola y también a la sexualidad como parte del culto ritual. Esto era algo que se había vuelto tan parte de ellos que mira lo que dice el verso 2, dice, como ellos se acuerdan de sus hijos, así se acuerdan de sus altares y de sus aseras. Están tan y tan corrompidos que el vínculo que naturalmente tienen con sus hijos es el mismo que tienen con sus ídolos. Esa era la realidad de este pueblo. A ese punto había llegado. Número 3, ¿con qué otra cosa nos encontramos en este pasaje? Con una pronunciación de juicio de parte de Jeremías. No te pierdas, sígueme en lo que te quiero compartir, que ya mismo vamos a aterrizar. Quien movido por Dios declara sentencia sobre este pueblo. En el capítulo 17, verso 3 lo vemos, búscalo en tu Biblia por favor. Dice de forma clara, entregaré al saqueo tus riquezas, aquello en lo cual tú has puesto tu confianza. Este pueblo puso su confianza en sus riquezas, en su poder militar. Puso su confianza en lo fuerte de todo lo que ellos habían, en las fortalezas que ellos habían alcanzado. Y el profeta de parte de Dios les dice, entregaré al saqueo tus riquezas y todos tus tesoros a causa del pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Por tu causa, verso 4, harás que se pierda la heredad que yo te di. Te haré servir a tus enemigos en un país que no conoces, porque has prendido el fuego de mi ira, que arderá para siempre. Todos nosotros sabemos, los que han estudiado la Biblia, que esto se cumplió décadas después,
cuando los caldeos, el imperio babilónico, vino y llevó a la cautividad por 70 años al pueblo de Judá. Se cumplió el juicio de Dios sobre ellos como producto de su desconfianza a Dios. Número 4, nos encontramos finalmente con otro punto interesante aquí, y es con un argumento fundamental presentado en forma de contraste entre dos ideas. ¿Cuál es la idea que se presenta aquí? La que les indiqué al principio. El que confía en el hombre, el que confía en su propia fuerza, en sus recursos, versus el que confía en Dios. Cuando miramos la escritura en este pasaje, vaya conmigo al verso 5, mira lo que dice. Así es el que confía en el hombre, porque la lección en esta tarde es la que te comento en este momento. Si tú no tienes tu confianza puesta en Dios, la vas a tener en otra cosa o en otra persona. No vas a estar en un punto neutral. Somos dados para poder vivir, para poder sobrevivir. Necesitamos ponerla en algo o en alguien. Así dice el Señor, maldito. Y estas son palabras fuertes. Maldito el hombre que en el hombre confía. La realidad es que a veces nosotros usamos este pasaje para decir, no se puede confiar en nadie. No confíes en los hombres porque te fallan. Bueno, sí es verdad, pero eso no es lo que quiere decir aquí. Aquí lo que está diciendo es, maldito es el hombre que pone su confianza en sí mismo, en los recursos humanos, en la capacidad humana. Maldito aquel que pretende esperar de un hombre lo que solamente puede esperar ¿de quién? De Dios. Ojo, hermano, nosotros naturalmente, si nuestra confianza no está plantada en Dios, estará plantada en otra cosa porque lo necesitamos para poder sobrevivir. Dice más adelante, dice, y hace de la carne, significa del brazo fuerte, su fortaleza. Maldito, el que pone su confianza en la fortaleza de los hombres. Y del Señor se aparta su corazón. Porque cuando tú pones tu confianza en otra cosa que no sea Dios, estás apartando tu corazón del Señor. Aunque tú seas, vamos a decir, parte del pueblo de Dios. Aquí Dios le está hablando a quien, al pueblo de Judá, era el pueblo del pacto. Nosotros, aún siendo creyentes, podemos desviar nuestra mirada y confiar en otras cosas y no en Dios. Tú terminarás confiando en aquello a lo cual más tú te expongas. Así como un bebé desarrolla apego y confianza de la persona que más cuidado le brinda. ¿Cuántos de ustedes, cuántas mamás aquí sufrieron la dificultad de que tuvieron que trabajar y de momento dejarse un niño cuidando con alguien, o han tenido la oportunidad de usted cuidar a un niño y cuando de momento la mamá llega, la respuesta no es la misma que cuando usted llega, que no es la mamá? ¿Por qué es eso? Porque el niño desarrolla apego hacia la persona con la que más tiempo pasa. Y es igual, nosotros es igual. Mientras más cercano tú estés de Cristo, mientras más esmerado y esmerada tú estés en desarrollar una relación íntima con el Señor, mayor apego tú vas a desarrollar hacia Dios. Y en momentos de crisis, en momentos de situaciones difíciles, ¿a quién tú vas a llamar? ¿A quién vas a acudir? A aquello en lo cual tú has puesto tu confianza. Si no la pones en Dios, buscarás otras cosas. Y obviamente aquí vemos el vivo ejemplo de un pueblo que hizo todo lo contrario. Y el profeta declaró, maldito. No, y ser maldito, nosotros pensamos, esa palabra nos asusta, pero vamos a definirla. Maldito es lo opuesto a bendecido. Así que una persona maldita es que no tiene el favor de Dios. Es una persona que no va a gozar del bienestar que viene como resultado del favor de Dios, sino que está por su propia cuenta. Y en un mundo como este, estar a merced de tu propia cuenta es un gran peligro. Ante las realidades de incertidumbre como las que estamos nosotros pensando al terminar un año y uno que viene, ¿qué será de mí en esta área? ¿Qué será de mí en esta área? Mi trabajo, hablando claro, mi estatus legal en este país, o quizás mi familia, ¿qué va a pasar? ¿En quién tú vas a poner tu confianza? ¿En lo que tienes acceso y puedes palpar? No. Pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en aquel que es
perfectamente bueno, absolutamente soberano e infinitamente sabio. Ponla en Él, porque eso devengará resultados poderosos a tu vida. Mira lo que dice el verso 9. El verso 9 me encanta. Dice, más engañoso que todo es el corazón. ¿Cuál corazón? El corazón del hombre. ¿Ok? Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Otra razón para que tú no pongas tu confianza en otra cosa que no sea en Dios. Ni en ti mismo, ni en tu propio corazón, ni en tu propia sabiduría. Proverbios 3, verso 5 dice, fíate de Jehová, que significa confía de manera intensa. Cuando tú te fías en algo, es cuando tú pones toda tu confianza en la garantía que eso te ofrece. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es lo que aquí está diciendo. Porque tu propia prudencia te puede engañar. Este pueblo resultó ser engañado por sí mismo. Porque dijeron, nosotros somos fuertes, podemos seguir practicando nuestro culto. Escuche bien, si usted estudia la historia del pueblo de Judá en esta época y en todas las épocas, ellos nunca cesaron de practicar sus cultos. Sus cultos según la ley se los requería. Sus sacrificios permanecieron, todo permaneció. Solamente que ellos en la práctica lo hacían, pero su corazón estaba en otras cosas. Y eso significa que Alexis puede aún permanecer en la dinámica de la experiencia de la iglesia y no ser necesariamente su confianza estar puesta en el lugar correcto. Tú necesitas, ante la llegada de un nuevo año, de uno que termina y uno que comienza, asegurarte en quién vas a poner tu confianza. ¿En ti mismo? ¿En tus recursos? ¿En la gente? ¿En las personas? No. Necesitas ponerla en las manos de aquel, lo repito para que no se te olvide, aquel que es absolutamente soberano. Nada se le escapa. La Escritura dice que aún cuenta los cabellos de tu cabeza. Aquel que conoce los detalles más íntimos de tu vida, aquel que te ama perfectamente y aquel que su sabiduría es infinita y conoce cómo dirigir tu vida mejor de lo que tú piensas o crees que la puedes dirigir. Mira lo que dice el verso 11. Dice, como perdiz yo me puse a buscar, es un ave, un tipo de ave, que incuba, obviamente, sus huevos. Lo que no ha puesto es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días lo abandonará. Y al final será un insensato. En otras palabras, aquí está diciendo lo mismo. Es maldito aquel, no hace sentido aquel que adquiere fortuna de forma ilegítima, que pone su confianza en sus recursos, en lo material y busca la manera de adquirir esas cosas, aun si legítimamente fuera, porque está poniendo su confianza en ellos. Sin eso no puedo vivir. Cuando tú de forma ilegítima, aun desagradando a Dios, buscas acceso al sustento, tú estás demostrando que tu confianza no está puesta en Dios, sino en eso que estás buscando. Y eso fue lo que le pasó a este pueblo. Y terminó, dice la Escritura, y terminarás insensato, avergonzado. Lo perderás todo, y ciertamente el pueblo lo perdió todo. Y el verso 11 dice, termina diciendo, el 10 y el 11, no, ya los leí, el 10 y el 11. Ese es el que no confía en Dios. Pero ¿qué dice del que confía en Dios? Hasta ahora si miramos eso decimos, ¿vale la pena confiar en otra cosa que no sea Dios? No. ¿Vale la pena? No. Vemos el resultado. Pero ¿qué dice la Escritura en este pasaje de aquel que confía en Jehová y cuya confianza es el Señor? Verso 7, vamos a leerlo. Dice que es bendito. Bendito aquel que pone su confianza, que descansa y que se mueve en la vida a base de lo que ha creído en relación al carácter de Dios y a sus promesas. Es bendito. En otras palabras, la palabra original en el hebreo, interesante, para bienaventurado es barak. ¿Okay? Barak. Significa dichoso, significa favorecido, significa conferir bienestar, propósito, vida. Y eso es lo que aquí está diciendo el pasaje. Es bienaventurado, es bendecido aquella persona que descansa en el Señor. Que descansa en el Señor. Y mira cómo dice el pasaje declara algo precioso aquí. Dice, cuya confianza es el Señor. No nada más que confía en Él, sino que su confianza es Él. No es lo mismo que
tú devengues algo de Dios, de lo que Él pueda darte, que Él sea eso que tú esperas. Cuando tú dices, Señor, dame de tu amor, no es lo mismo que Él te dé amor a que tú entiendas y asimiles que Él es el amor que tú necesitas, su presencia. Y eso es lo que aquí está diciendo el profeta. Bienaventurado el que recibe de Dios, pero aquel que sabe y vive convencido que Dios es todo lo que necesita, cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua. Trata de figurar esta ilustración que extiende sus raíces junto a la corriente. ¿Qué pasa con un árbol que tiene estas características? Va a ser fructífero. Va a ser un árbol que va a poder nutrirse de todo lo que necesita para poder crecer de manera fuerte. Dice que extiende sus raíces junto a las corrientes. Dice el pasaje más adelante, no temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía, cuando vengan las situaciones difíciles que llegan, ¿cuántos dicen amén? No se angustiará. Y usted dice, ¿eso es imposible? No es posible. Es posible. Lo vemos en ejemplos bíblicos y yo lo he visto hasta en esta iglesia de personas que han pasado por procesos de enfermedad, que han perdido seres queridos, que han estado en dificultad y dicen, Señor, con todo me gozaré en ti. Con todo voy a confiar en ti. Lo que a mí me pasa no dictará la visión que yo tengo de ti. Porque tú no eres determinado por mis circunstancias. Tú eres determinado por lo que has revelado en la Escritura y por lo que me has prometido. Eso es confiar. Y el que se maneja en esa dirección va a disfrutar del favor de Dios en su vida. Porque el favor de Dios para ti y para mí no depende de lo que ocurra o nos pase en este mundo, sino del tipo de relación que tú tengas con Dios. Eso es lo que te hace a ti ser una persona bendecida, el tipo de relación que tú tienes con Dios. Y si tú no tienes una relación cercana con Dios y miras al 2025 y dices, este 2025 fue interesante, fue uno de altas y bajas, mi relación con Dios estuvo débil, estuvo más o menos. Figúrate hacia el 2026 de qué manera yo puedo fortalecer mi relación con Dios, profundizar en el conocer a Dios. El Salmo 9:10 dice que en ti confían los que conocen tu nombre, porque es necesario que conozcamos a Dios para que nosotros podamos confiar. Daniel nos dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay veces que decimos, ¿por qué nos faltan las fuerzas? ¿Por qué me falta el ánimo? Estoy desanimado. ¿Cuántos cristianos desanimados aquí? No me levanté la mano. El cristiano desanimado equivale a pobre conocimiento, no nada más intelectual, sino vamos a hablar relacional de Dios. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Y si usted estudia en Daniel, ¿a qué se refería y qué estaba ocurriendo en ese momento cuando Daniel escribió eso? Usted se va a quedar de boca abierta. Un momento muy difícil para el pueblo. Pero ellos conocieron al Señor, conocían a su Dios y la esperanza de tener a Dios en sus vidas les animó a movilizarse. Entendiendo todo esto, hermanos, nosotros podemos comprender que desde la perspectiva del Evangelio, a mí me gusta mirar estas realidades a la luz del Evangelio. Todo esto hace sentido si nosotros lo miramos a la luz de Jesús. Desde la perspectiva del Evangelio, estas corrientes de agua encuentran su cumplimiento ¿en quién? ¿En quién? En Jesucristo. Ese árbol que extiende sus raíces en el agua. Ok, si yo soy como ese árbol, ¿cuáles son las aguas hacia donde mis raíces deben extenderse? Bueno, si usted va a Juan, tenemos el texto ahí. Mira lo que dijo Jesús en Juan. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que el llamado para que tú puedas desarrollar confianza en Dios, tú necesitas extender tus raíces ¿hacia qué? Hacia conectar con Jesús, el agua viva. La fuente de agua viva, el río de agua viva. Mira lo que dice Juan 7, el próximo. Dice, Jesús proclamó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Extiende tus raíces a Jesús en el 2026. Tú quieres ser un creyente, una persona, de hecho, hasta emocionalmente más estable. Porque déjame decirte algo. Una de las lecciones más poderosas que yo pude aprender, y yo le he contado antes
hace casi 10 años atrás, cuando batallé con situaciones emocionales que viví, fue que la raíz de mis dilemas emocionales y de mis luchas con la ansiedad, y hasta en un momento dado con la depresión, vinieron como resultado de mi falta de confianza en Dios. Porque cuando te falta tu confianza en Dios, se despierta el temor que te descontrola. Y en esas instancias, cuando nosotros miramos en Jesús, yo encontré en Jesús estabilidad. Yo encontré en Jesús, es como mis raíces encontraron de dónde agarrarse y de dónde recibir los nutrientes necesarios para poder reverdecer y poder dar fruto. El Señor quiere que tú des fruto en este nuevo año. El Señor quiere que tú trasciendas, que el 2026, aunque no sabemos qué dificultades traiga, sea un año en donde tú digas, yo fructifiqué en el ministerio, yo pude crecer espiritualmente, yo pude avanzar en tantas cosas a pesar de lo que estaba enfrentando. Pero eso está directamente correlacionado a la voluntad que haya de tu parte de ser como ese árbol que extiende sus raíces a conectar ¿con quién? Con Jesús, con el agua de vida eterna. Significa entonces, y con esto ya nos vamos, significa entonces que el desafío de Dios para nosotros hoy es a la confianza radical en Él. Ese es el desafío, a la confianza radical en Él. Y si tú así lo crees, yo te pregunto, dale al próximo, ¿de qué maneras podrá fortalecerse tu relación con Dios? Tu confianza en Dios, perdón. ¿De qué maneras? Aquí nos lo dice, pensando en esta historia. ¿De qué maneras podrá fortalecerse tu confianza en Dios? Número 1, evitando que tu tendencia pecaminosa ejerza control sobre tu vida. Eso fue lo que este pueblo desgraciadamente permitió que ocurriera. Ellos permitieron que su tendencia pecaminosa le llevara al punto de que terminaron idolatrando los dioses de las naciones que Dios les dijo que conquistaran. Estamos, amados, como Judá estaba en este tiempo. Este no es nuestro mundo. Estamos en un mundo hostil. No somos de este mundo. Y la corriente de este mundo te va a ¿qué? Te va a traer. Y para colmo, tu naturaleza pecaminosa no te va a ayudar. Porque te va a traer en esa dirección. Es por eso que Gálatas nos hace mucho sentido. Así les digo, vivan por el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Si tú quieres que tu confianza en Dios crezca, lo primero que tienes que hacer es empezar a vivir bajo el control del Espíritu y no darle lugar a los deseos de la carne. Todos nosotros luchamos con cosas. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos debilidades, áreas de pecado con las cuales luchamos. Unos luchan con la lengua, otros luchan con sus mentes, otros luchan con muchas cosas. Con la avaricia, hermanos, es la realidad. Somos pecadores. Pero luchar con eso no es el problema. El problema es que eso te llegue a controlar. Y la palabra dice que si tú lo sometes al Espíritu, entonces podrás vencer. Mira lo que dice Colosenses. Colosenses el próximo nos dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Fornicación, que habla de toda expresión sexual fuera del vínculo matrimonial. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Nosotros no tenemos a Cera como ídolo, pero tenemos todo eso. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes andaban en otro tiempo, cuando vivían en ellas. ¿Qué se supone? Que el creyente peca, por supuesto que sí, y podemos fallar en alguna de esas cosas, pero no podemos vivir en ellas. Y si tú vives en ellas, tú estás expresando o declarando que tu confianza está en el placer que esas cosas te brindan, no en el placer devengado por agradar a Dios. Si tú vives para agradar a Dios, tu confianza en Dios va a crecer. Y serás una persona como bienaventurada, que estará plantada junto a corrientes de agua, que extiende sus raíces y conecta con Jesús. Número 2, ¿quieres que tu confianza con Dios crezca? Desarrolla una vida de adoración exclusiva a Dios. Eso fue lo que este pueblo no hizo. Este pueblo se mantuvo practicando sus rituales religiosos. Y el templo, los sacrificios, los sacerdotes, pero al ladito de eso también se iban de vez en cuando a rendirle culto a Cera y a disfrutar de los placeres aún sexuales que incluía los rituales a esta diosa de la fertilidad. Y otros más, su confianza la ponían en eso. ¿Y qué nos dice la palabra? Jesús, citando a Deuteronomio 6:13,
En la tentación en el desierto le dijo a Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Adoración exclusiva, hermanos, adoración exclusiva. Tú sabes que en el primer siglo, tengo que terminar ya, en el primer siglo, el problema por el cual perseguían a los cristianos no era porque ellos adoraban a Jesús, era porque se negaban a rendir adoración a los dioses romanos, a las deidades romanas. Los emperadores decían, pueden seguir adorando a Jesús, pero no se olviden de los sacrificios a los dioses. Y ellos decían, no, solamente a Jesús. Ah, ok, para el Coliseo, para las fieras te vamos a enviar. Porque la adoración exclusiva a Jesús es lo que el enemigo resiste. Pero es aquello a lo cual Dios nos llama. Nosotros podemos amar a Dios y adorar exclusivamente a Dios solamente si le amamos a Él. Si Él nos amó primero, podremos amarle a Él. Número 3, ¿quieres crecer en tu confianza en Dios? Mantén tus oídos espirituales abiertos a la palabra de Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Permanece sensible a la voz de Dios. Si tú permaneces sensible a la voz de Dios, tú vas a poder desarrollar confianza en Él. Te dejo con este pasaje de 1 de Juan 2:24. Dice, en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esto fue precisamente lo que el pueblo de Judá no logró. Permanecer en Dios, ¿por qué? Porque rindieron su corazón y entregaron su confianza a otras cosas. Amados, al cerrar un año y al enfrentar la incertidumbre de uno nuevo que se acerca, con sus desafíos, con todo lo que pueda venir, con sus cambios inesperados, recordemos que la verdadera estabilidad no está en los planes perfectos que tú hagas, las circunstancias favorables que tú quisieras que vengan a tu vida, sino en confiar en aquel que controla tu futuro. El nuevo año podrá traer sequías, podrá traer desafíos de salud, sequías de economía, de relaciones, whatever. Pero tú asegúrate que tus raíces estén extendiéndose ¿hacia quién? Hacia Jesús, fuente de agua viva. En la medida en la que eso ocurra, aun como dice el texto, aun cuando venga sequía, aun cuando vengan vientos, aun cuando vengan dificultades, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a permanecer verde y dando ¿qué? Fruto. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Yo quiero eso, hermano. Yo quiero eso. Y querer es desearlo, pero también es pedírselo a Dios. Y comprometerse a, Señor, yo voy a confiar en ti. Aunque cueste, como leía en un libro, aunque cueste, aunque duela, voy a confiar en ti. ¿Qué tal si estamos de pie y oramos? Aunque la vida sea incierta, yo voy a confiar en ti. Visualízate como ese árbol. Señor, ayúdame a extender mis raíces hacia ti. Porque yo sé que en la medida en la que así lo hagamos, vamos a ver y experimentar estabilidad, fructificación. Oh Padre, venimos ante tu presencia, dándote gracias por tu palabra y reconociendo que a través de ella siempre recibimos un bálsamo de esperanza. En medio de un mundo incierto, podemos confiar en un Dios absolutamente soberano, perfectamente amoroso, infinitamente sabio. Oh, cuán bueno tú eres, Señor. Te pedimos perdón en esta hora si hemos permitido que la duda nos haya llevado a darte la espalda, poniendo nuestra confianza en otras cosas. Ayúdanos a descansar en tus promesas. Padre, que nuestra confianza esté basada en la fe que profesamos, en la fe en un Dios que se ha revelado como todopoderoso, fiel, bondadoso, santo. Señor, que nuestra fe esté basada en tu carácter, en tu naturaleza. Y por ende también, Señor, en la palabra que tú nos has revelado. Permite, Dios mío, que en este nuevo año nosotros como iglesia podamos continuar creciendo en el conocimiento tuyo.
Sabemos que Pablo anhelaba conocerte de una manera íntima. Y él supo que eso implicaría inclusive conocerte en tus sufrimientos. Porque sabemos, Señor, que tú permites que aún enfrentemos momentos difíciles para que ahí podamos saborear ese consuelo, esa gracia que solamente, Señor, se experimenta cuando acudimos a ti. Oh Señor, si no fuera así, muchas veces ni siquiera acudiríamos a ti en auxilio. Pero tú, Señor, no nos abandonas. Y ya sea, Señor, que enfrentemos momentos buenos o momentos difíciles en este nuevo año, Señor, permite que podamos ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que podamos ser como ese árbol plantado, Señor, en el lugar correcto, que extiende sus raíces hacia conectar con el agua viva que eres tú, Jesús. Esa agua viva, maravillosa, que dice Juan que si bebemos de ella no tendremos sed jamás. Ayúdanos a creer en ti como dice la Escritura, porque la promesa es que de nuestro interior correrán ríos que producirán vida. Señor, eso es lo que deseamos, una relación viva contigo, una relación, Señor, fructífera contigo, que nos lleve a dar fruto, a cumplir el propósito tuyo para nuestra vida. Señor, si entre nosotros hubiera alguien que no tiene una relación con esa agua viva y que está sediento, Señor, atráele al arrepentimiento en el día de hoy. Si hay alguien entre nosotros que se ha alejado de ti y que necesita reconciliarse contigo y que se ha secado porque no ha estado plantado en ríos de agua viva, sino en otras cosas ha puesto su confianza. Oh Señor, que hoy sea el día en donde puedan poner su confianza en ti. ¿Habrá alguien esta tarde que dice, yo me quiero reconciliar con Dios? ¿Habrá alguien esta tarde que dice, yo he andado lejos de Dios y necesito que Él venga a mi corazón? Pongo en Él mi confianza, quiero plantarme en una relación con Él. Quiero poner mi fe en Él, en el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz, quien llevó mi pecado y resucitó al tercer día para darme vida nueva. Quiero poner mi esperanza en Él, porque quiero fructificar en este tiempo para la gloria de Dios. ¿Habrá alguien? Solo te pido que levantes la mano ahí donde estás y oraremos por ti. No tengas temor, el Señor te ama. Si de momento no te atreves, estaremos afuera. Acércate antes de que te vayas. Pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Vamos a orar por ti, te vamos a apoyar. Pastor, quiero reconciliarme con Dios. He estado lejos de Dios. Vamos a apoyarte en oración. No estás solo. Amén. Cantamos y nos despedimos. Cuando estaba muerto en vida y extraviado sin salida, me buscaste. Antes de crear el mundo, me escogiste a serme tuyo, pues me amaste. Dios, me amaste. Sé que estás sobrante todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios, tú siempre cumples todas tus promesas, todo por tu gloria y mi bien. Aunque el enemigo aceche y la muerte me rodee, me defiende. Si el desierto luce eterno y si hay noches cuando temo, me acompaña, me acompaña. Sé que estás sobrante todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios, tú siempre cumples
Cuando por poder regreses y al final mi vida llegue, me sorprende